la bienvenida a toda persona que está conectado en este momento. Gracias por entrar a nuestra página y espero que tú recibas esta palabra personalmente, directamente del Espíritu de Dios, donde te encuentras en este momento. Y sé que entre muchos que se ha revelado y muchos que Dios está revelando y mostrando y tocando corazones para que traigan palabra para esta temporada, nuevo comienzo 2022. Yo le hablo a la iglesia y toda persona que está conectado, que sientes que el Espíritu de Dios te está hablando a ti en este momento, quiero llevarlo a lo que dice la Escritura y lo que Dios está hablando hoy para la iglesia Luz de las Naciones y para muchos también mundialmente. Pero este es un año muy especial, este es un año y cuando Dios me estaba revelando lo que representa este año y lo que Dios va a estar haciendo en este año en su vida, a mí me ministró mucho, me ministró mucho. ¿Por qué? Porque es hoy en día donde nosotros ahora en esta temporada, a partir de ya de este año, va a haber un derramar y una manifestación de la gloria de Dios en su vida, en su vida y sobre su vida para que lo conozcas a Él personalmente. El interés de Dios cuando creó la humanidad, el interés de Dios siempre fue que el hombre lo conozca personalmente, no como un Dios histórico, no como un Dios o con conceptos erróneos que muchas veces el ser humano puede tener en la vida. Conceptos erróneos de cosas espirituales. Es así donde se forman muchas sectas. Es así donde se han formado muchas sectas mundialmente. Por conceptos erróneos que no se miden ni se alinean ni con la verdad, que es lo que dice la palabra, que es lo que dice la escritura. Por eso, por ende, quiero llevarlo a lo que dice la palabra, de modo que a partir de este momento usted pueda tener una expectativa de lo que dice la palabra y lo que Dios le va a impartir en su corazón hoy. Amén. Así que por favor acompáñeme a Salmos, el libro de Salmos, abran su Biblia. El libro de Salmos, capítulo 94, versículo 14. Este es un año donde Dios va a tomar muchos corazones, muchas vidas y les va a enseñar de cómo caminar con Dios a partir de este año, a partir de este momento. Cómo caminar con Dios, cómo yo puedo caminar con Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Dios siempre quiso caminar con el hombre aquí en la tierra. El hombre apartado de Dios, el hombre pierde entonces esa comunión. Y al perder esa comunión o revelación de quién es Dios, como persona, como Dios, no persona como hombre, sino como un ser divino, como Dios, mientras más apartado está la persona de Dios, más confundido puede llegar a estar, porque entonces esa parte que Dios, que le corresponde a Dios de darnos revelación, la persona no la recibe, por ende la persona entonces empieza a tener conceptos erróneos, errores en su mente de las cosas espirituales, porque tiene que llevarse o de su propio entendimiento o de lo poquito que conoce, tratar de poner como un rompecabezas, tratar de poner rompecabezas juntos y así no funciona. Cuando caminamos con Dios, tenemos la oportunidad de conocerlo a Él personalmente. Porque desde antes de la fundación del mundo, cuando Dios creó la humanidad, el interés de Dios es tener una relación muy personal con el ser humano. Muy personal, pero muy personal con el ser humano. Porque Dios creó al hombre para el hombre intimar con Dios y que el hombre pueda depender de Dios y que el hombre pueda vivir de Dios y todo lo que Dios tiene para darle. Por eso, antes de la caída, Adán ni Eva sabían lo que era depresión. No existía. No sabían lo que era muerte. No sabían lo que era pobreza, miseria, escasez. No sabían lo que era divorcio. No sabían lo que era muerte, mucho menos un asesinato. ¿Qué termina pasando cuando Adán y Eva, cuando ellos pecan y son separados, destituidos de la gloria de Dios? Próximo capítulo 4, en el 3 caen, en capítulo 3 de Génesis caen, en capítulo 4
¿qué sucede? Un hermano termina matando al otro. Esa es la consecuencia de estar separado de Dios. Esa es la consecuencia de no caminar con Dios y caminar entonces en lo que es el pecado o en los deseos de la carne, porque Dios se lo reveló a Caín y le dijo, el pecado está tocando la puerta. Se lo avisa, porque es así cuando una persona no está alineado con Dios. Las tinieblas vienen a querer tomar posesión y llevar la depresión, la persona a una depresión, a sentirse solo, a sentirse vacío, sin esperanza. ¿Por qué? Porque no está caminando con Dios. Le digo esto, una de las consecuencias por no caminar en comunión con Dios, el ser humano se siente inútil. Y la razón por qué el ser humano se siente inútil es porque el ser humano nunca fue creado para vivir, producir y hacer en la tierra fuera de una comunión con Dios. Y yo sé que sí, puede haber personas que hacen la diferencia en su trabajo, en las finanzas, millonarios, aquellos, siendo ateo. Pero cuando mira su trayectoria, pierden su familia, pierden o en salud o en divorcio, pierden los hijos, pierden aquello, pierden lo otro. ¿Por qué? Porque en sus limitaciones, en lo que es limitado, tiene que compensar la parte que le toca a Dios, que Dios simplemente lo hace por gracia. ¿Qué le explico con esto? Un empresario en comunión y relación con Dios, lo único que necesita es la gracia y el favor sobre su vida y Dios le abre puertas, Dios le da revelación, le da ideas creativas y no tiene entonces que sacar el tiempo que se supone que le dedica a sus hijos para tener que empeñarse a levantar un negocio. Porque Dios le da la gracia donde puede tomar su tiempo, invertirlo y poner las prioridades en orden correctamente. Cuando la persona no camina con Dios, entonces le toca, siendo limitado, le toca entonces tener que compensar, sacar de tiempo de otro lugar, fuerza de otro lugar y recursos de otros de aquí en la tierra. Y eso al fin y al cabo trae un imbalance en la familia y causa aún el divorcio. El hombre fue creado por Dios para tener esa comunión con Él y teniendo una comunión con Dios, caminando con Dios aquí en la tierra, te vas a sentir completo y vas a tener mucha paz. ¿Por qué? Porque siempre vas a tener un sentido de esperanza. ¿Por qué? Porque caminas personalmente con el creador de los cielos y la tierra. No importa lo que diga la circunstancia y no importa lo que diga mucho más, menos también lo que dice esta generación. Hoy en día, que tristemente se ha levantado en contra de lo que es Dios, la revelación y la iglesia. Este espíritu de anticristo ha querido venir fuerte este año. Veamos lo que dice Salmos capítulo 94, versículo 14. Esta es la promesa de Dios para tu vida. Y esto es lo que dice: no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Eso es una promesa de parte de Dios para tu vida 2022. Dios revela y es una promesa. Anota este versículo. Tengo varios versículos más para darte que Dios me dio para esta temporada. Es lo que representa año 2022. 2020 es cumplimiento, expectativa, multiplicación. 2020 es cuando viene retribución, que es cuando Dios da de lo que las tinieblas quiso quitarte, vendrá con intereses. Pero 2022, dos caminarán juntos. Cuando caminas con Dios, siendo uno, cuando caminas con Dios, vas a tener siempre ese sentido de esperanza, porque vas a tener revelación como hijo de un padre que te ama. Este es el año, y esto fue lo que Dios me mostró y me reveló, y lo va a hacer en tu vida. Este es el año donde vas a poder comprender la paternidad de Dios. La paternidad, digan conmigo, la paternidad de Dios. Dígale: la paternidad de mi Padre la recibo en este año y para siempre. La paternidad de Dios. Cuando tienes revelación de la paternidad, se rompen los malos conceptos y erróneos que tú tienes de religión.
Porque religión nunca te conecta y apunta a la relación, a tener una relación con Dios. Religión siempre lo que pone son elementos, métodos espirituales, pero religión nunca apunta a una comunión con Dios. Entienda esto. Lo que apunta siempre, lo que te lleva a tener comunión con Dios, primordialmente es lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Lo que Él hizo, entregó su cuerpo, derramó su sangre para limpiarnos, purificarnos, santificarnos. Eso fue lo que Cristo hizo. Pero eso no lo podemos entender y no podemos entender paternidad a menos que venga por revelación, por revelación. Cuando Dios te revela paternidad, cuando Dios te revela como tu Padre personal y no como un Dios de una religión, entonces tendrás un sentido. Primeramente tendrás un sentido de esperanza porque te sentirás como un hijo de un Padre que te ama. La relación tuya entonces se acerca y en todo tiempo estás consciente de que tu Padre te ama y Él está contigo. Eso siempre te va a dar un sentido de esperanza. Cuando tienes revelación también de la paternidad de Dios en tu vida, va a romper malos conceptos erróneos, porque muchos interpretan a Dios basado a sus malas experiencias que tuvieron con su papá, y Dios no es así. Yo me acuerdo esto, en una ocasión que estuve preso y mal preso. Cuando a mí me arrestan en el 2002, tenía a mi hija en ese momento, tenía 6 años. Y yo me acuerdo que eso me impactó mucho, porque yo sabía que yo estaba enfrentando muchos años. Estaba enfrentando mínimo para empezar 20 años en el sistema federal. Y me acuerdo que cuando yo entro, yo me convierto a los 10 días. He compartido mucho el testimonio con ustedes. De hecho, voy a hacer unos clips pequeños para poder compartirlo también con muchos en las redes de mi testimonio. Así que esto tengo en planes para hacer ahora en este 2022. Pero me acuerdo que estaba dentro de una celda. Ya le había entregado mi vida a Cristo. Se le entregué 10 días entrando por esa puerta y a los 10 días estaba yo convertido. Este fue el plan de Dios extraordinario. Y Paola en oración por mí. Me acuerdo que estaba en mi celda y me llegaba mucho una angustia porque mi hija tiene 6 años. Mi hija mayor. Y teniendo 6 años y yo presos, yo estaba haciendo cálculo y decía, a los 26 años podré compartir con mi hija cuando ya tenga 26 años. Tenía 6 más 20, 26. Y me acuerdo que Dios me reveló y me dijo simplemente, ora para que yo sea su padre, para que yo la cuide. Porque Él me revelaba a mí que Él podía hacer un trabajo mucho más por encima y más allá de padre mejor que lo que yo podía hacerlo. Porque mi ejemplo, siendo ya 6 años, de 6 años, mi ejemplo era un narcotraficante. ¿Qué podría yo bueno enseñarle a ella, sino entre principios buenos que mis padres me enseñaron, que se perdieron en el transcurso de lo que yo fui de un muchacho inocente a ser un narcotraficante? Y Dios me reveló y me dio mucha paz cuando yo pude entender que la paternidad de Dios está por encima y más allá. Poderoso y sobrenatural que puede obrar en la vida de mi hija por encima y más allá que lo que yo podría estando aún ahí con ella. Él iba a hacer un mejor trabajo que lo que yo podía hacer con mi hija. Me acuerdo cuando mi hija tenía como algunos 5 años. La mamá la llevaba a una escuela cristiana, empezó kinder en una escuela cristiana. Y ella con 5 añitos, me acuerdo, ella vivía aquí en la Florida, yo vivía en Nueva York. Y me acuerdo que yo veía cuando venía a visitarla a ella, con 5 añitos, regresaba a la escuela. 5 o 6 añitos, poquito antes de yo caer preso. Y me acuerdo que ella venía y cantaba canciones de Jesús. Y Jesus, I love you, y Jesus, I love you. Y eso yo no lo entendía en ese momento. Sabía quién era Jesucristo por oída y por verlo guindando una cruz, que de hecho ese no es Jesucristo. Y me acuerdo cuando ella decía Jesus y cantaba Jesus, I love Jesus, He loves me. Y cuando ella cantaba todo eso, a mí se me paraban los pelos. Y yo la miraba. Y me repugnaba lo que ella cantaba. Y yo no entendía, me repugnaba.
y me molestaba. No le decía nada a ella, porque yo era la cuidaba mucho, ¿verdad? Para no herirla a ella con sus Jesus. Pero a mí me repugnaba eso. Como no, si yo estaba poseído, yo estaba endemoniado. Me repugnaba eso. Y Dios, todo esto, cuando yo me convierto, Dios me empieza a revelar de cómo era necesario Él tener que arrancarme de la sociedad, aún de mi familia, aún en la vida de ella, para Él entrar y ser un mejor padre. Por la gracia de Dios, en eso yo pude tener mi confianza. En eso yo pude entender que estando yo preso, yo no tenía de qué preocuparme, porque le digo esto, cuando tú caminas con Dios, aunque la circunstancia diga que careces en tu vida, sea finanzas, sea en tu matrimonio, lo que sea, estás caminando con la fuente de los recursos que tú necesitas. Cuando tú caminas con Dios. Y ese es el interés de Dios, revelarse en tu vida 2022, revelarse en tu vida para acercarte a ti más a Él, de modo que a partir de este momento, de aquí en adelante, tengas como prioridad caminar con el que está en ti y el que está a través de ti, que camina contigo. Veamos lo que dice Deuteronomios capítulo 31, versículo 6 y versículo 8. Dice Deuteronomio 31, 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. Él no te dejará y tampoco te desamparará. Eso es lo que Dios revela. Versículo 8 de Deuteronomio 31, versículo 8 dice, Jehová va delante de ti. Y esta es la promesa de Dios. Ahora, esto lo leemos en el Viejo Testamento, pero lo vemos también en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos capítulo 13 también lo dice, y versículo 8, esto es lo que dice, Jehová delante de ti, Jehová va delante de ti, y él estará contigo, Él no te dejará, atención, no te desamparará. Esa es una promesa de Dios. Cuando caminamos con Dios aquí en la tierra, hacemos conciencia de que Él está con nosotros. Pero ¿por qué entonces las circunstancias nos sacuden? ¿O por qué permitimos entonces que las circunstancias nos sacuden? ¿Por qué permitimos que lo que vemos o lo que nosotros percibimos con los 5 sentidos nos permitimos nosotros que eso nos entre en miedo? Y le digo esto acerca del miedo. El miedo es opuesto a lo que es la esperanza. 2020-22, Dios va a desatar y va a derramar sobre tu vida un sentido de esperanza, porque no consiste en que yo soy parte de la religión o yo soy parte de la iglesia. Consiste en mi comunión y mi relación que yo tengo por uno que murió en la cruz de Calvario por mí, derramó sangre para purificarme, santificarme, redimirme, sacarme de la esclavitud con las tinieblas y restituirme, llevarme otra vez a una relación con el Padre, de modo que hoy en día a diario yo puedo caminar con Dios. Ese es el interés de Dios. Es ahí donde Dios te quiere llevar, a que tú lo conozcas a Él a un nivel de revelación que puedas entender que a diario estás caminando con Dios. Versículo 8 dice, Jehová va delante de mí. Él estará conmigo. ¿Por qué? Digan conmigo, Jehová está delante de mí. Él estará conmigo. Él nunca me dejará. Nunca me desamparará. Por esa razón, yo no seré intimidado. ¿Por qué? Yo camino con Dios. Él está en mí y Él está a través de mí, caminando conmigo aquí en la tierra, porque siempre fue el plan de Dios y es parte de la restauración de Dios con toda la humanidad, porque es parte de su plan, lo contigo y conmigo también. Esto es lo que Él le revela a Josué, capítulo 1, versículo 5. Cuando tú tienes esto por revelación, caminarás con paz aquí en la tierra. Y puedes entonces tomar de esta revelación y Dios, a través de la revelación, a través de tu dependencia de Él, vas a poder abrir llaves. Con revelación vas a poder abrir llaves aquí en la tierra,
donde Dios te entrega negocio. Dios te entrega de lo que quiere poner en tu mano. Dios te entrega mucho de usted y Dios le entrega idea creativa a los empresarios. Idea creativa. Lo único que un empresario necesita es recursos, la gracia y revelación. That's it. Recursos, Dios lo hace, conexiones divinas, Él provee. Ya que tengo los recursos, ¿qué hago? ¿Cuál es el plan? Atento, caminando con Dios, Dios me dirige y yo hago. Cuando hago, entonces obtendré resultado. Cuando no camino con Dios, estoy siempre sintiéndome desorientado aquí en la tierra. ¿Cómo no sentir un poco de ansiedad? ¿Cómo no sentir depresión? Cuando no camino con Dios, me voy a sentir desnudo en lo físico, en lo espiritual. Voy a sentir desorientado, porque entonces tengo que depender de mí mismo, de mi propio entendimiento. Y cuando uno opera en su propio sentido, tiene que usar los 5 sentidos. Ahí sí se empeora la vaina. ¿Por qué? Porque cuando dependes de ti, cuando dependes del razonamiento humano y tienes que usar tus sentidos, ahí es donde se empeora la situación. Porque tu sentido no tiene nada bueno para presentarte. Si lo dudas, mira las noticias. Con tus ojos, la vista, parte de tu sentido. Escucha. Con tus oídos, vas a escuchar, parte de tu sentido. Cuando dependes de tu razonamiento, te va a tocar depender de los 5 sentidos. Eso es difícil, porque el mundo no tiene nada bueno para presentarte. El mundo no tiene nada bueno de darte de un sentido de esperanza. De hecho, lo que cuando ve las noticias y ve las circunstancias, ve lo físico, y por revelación te voy a decir esto, todo está en proceso de deterioro. Estas canas yo no las tenía antes, ahora las tengo. ¿Por qué? Porque hay una realidad, que mi cuerpo está en deterioro. En lo físico. ¿Amén? ¿Qué le digo con esto? Así está todo el mundo, así está el proceso del mundo físico que vivimos. Cuando caminamos con Dios, ya no caminamos basado a los 5 sentidos. Ya los 5 sentidos, para mí, los 5 sentidos lo uso para tomar dominio y llevar a cabo lo que Dios quiere que yo diga y que yo haga para el beneficio de su reino. Entienda esto, yo no uso los 5 sentidos para interpretar las cosas. Yo interpreto las cosas, los días, los sazones, la temporada, la interpreto con el que está en mí y el que está alrededor de mí. Que me dice, usa los 5 sentidos para hacer lo que yo te he mandado a hacer. Pero no podemos percibir, recibir, entender y hacer para obtener resultado si no caminamos con Dios de mano en mano. Dios camina de mano en mano con aquellos que tienen sus prioridades en orden. Y cuando tú tienes tus prioridades en orden, lo primero que vas a hacer es a poner a Dios primero. Lo segundo es su voluntad primero, y de ahí Él te encamina entonces a lo que son tus responsabilidades, pero estarás confiado porque estás caminando con el Creador de los cielos y la tierra. Ahora, seguro que usamos los 5 sentidos, con esto no le digo, pero que los 5 sentidos se te he dado para que tú tomes dominio de ellos y tú camines con el Creador de los 5 sentidos. All right. Atención. Cuando vas al libro de Génesis, primer capítulo, Dios revela y al hombre le da la revelación y el entendimiento y una asignación. Capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Y le dice, toma dominio de los peces del mar, las bestias y de toda la tierra. ¿Qué revela la Escritura? Que Dios al hombre le entregó la autoridad y el dominio y el poder de la tierra. Yo no soy movido por lo que estoy viendo en la tierra que está sucediendo, porque Dios no mandó al hombre a ser dominado, ni que la tierra, ni los problemas, ni las circunstancias, ni lo físico domine al hombre. Por eso nada de eso puede sacudirme, por eso nada de eso te va a sacudir, porque hay uno que es más poderoso que está en ti que lo que está sucediendo alrededor de ti. Alguien me dice amén a eso.
Como Dios creó al hombre para que el hombre tome dominio aquí en la tierra, Adán caminaba todo confiado. ¿Por qué hoy en día somos sacudidos como gelatina cuando se presentan problemas de nuestra vida? Teniendo comunión con Dios. ¿Por qué sucede esto? Porque permitimos o nosotros en la mente invertimos o no ponemos las prioridades correctas donde Dios te creó a ti para que tú tomes dominio de lo que está sucediendo alrededor de ti. No pierdas el control. El miedo, atención aquí, el miedo es fe contaminada. Ahora, ¿es pecado tener miedo? No, vas a tener miedo. Pecado es que tú permites que el miedo haga contigo, donde entonces tú terminas tomando decisiones incorrectas por el miedo. Es ahí donde está mal. Pero el miedo tú lo tomas en dominio. El miedo lo llegas a dominar en ti cuando por revelación tiene que más poderoso es el que está en ti que lo que está sucediendo alrededor de ti. Que todo lo que vemos en lo físico fue creado porque Dios lo habló. Yo lo único que necesito es que mi Padre hable y todo tiene que cambiar. Agárrate de esta. Porque Padre está en ti. Y Génesis capítulo 1, versículo 26, 27 y 28 revela que Dios nos dio el dominio a nosotros sobre la tierra para que nos mantengamos firme. No importa la tormenta, yo me mantengo firme porque yo sé que mi Padre que está conmigo y caminamos juntos es más poderoso que la tormenta. Mi Dios me dio la autoridad sobre todo lo físico. Por ende, no importa lo que se levante, Dios está conmigo. Yo tengo autoridad sobre eso. Por eso, Jesucristo en una ocasión, cuando estaba en la barca durmiendo y había una gran tempestad, los discípulos empezaron a paniquearse. Él está durmiendo. Jesús estaba descansando muy bien en medio de la tormenta. En medio de una tormenta que la Escritura dice que las aguas le estaban dando tanto a la barca que las aguas se estaban metiendo a la barca, y ese fue el paniqueo de los discípulos. ¿Qué hacía Jesucristo durmiendo en tiempo de cuando el agua le está dando a la tormenta y a la barca y se está metiendo en la barca? ¿Qué hace Jesucristo durmiendo en esa condición? Tanto que uno de ellos, de atrevido, lo despierta y dice: Señor, pero a ti no te preocupa que aquí nos vamos a morir todos. La pregunta: ¿qué hacía Jesucristo durmiendo en medio de una tormenta? Se lo dejo de tarea. Pídaselo a Dios por revelación. Pero ¿qué hacía Jesucristo? ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba claro a dónde él estaba parado. Se lo pongo de esta manera: revelación. Jesucristo sabía a dónde él estaba recostado. Él sabía la paz que él tenía porque él sabía que él caminaba con el Padre y su comunión y su relación con el Padre, y él sabía que él tenía propósito en la tierra. Cuando tú entiendes que tú tienes propósito aquí en la tierra, tú entiendes entonces que ya lo circunstancial ni la tormenta puede ahogarte ni destruirte. Alguien dígame amén a eso. Le digo esto, lo voy a llevar un poquito más, no me quiero adelantar mucho. Pero él viene y le dice en Josué capítulo 1, le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Nadie podrá hacer frente, nadie podrá debilitarte. Y aquí lo revela y lo dice claro. ¿Por qué? Porque Jehová estará conmigo. Porque mi Padre Celestial, y aquí se lo revela Josué, le dice: nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y después le dice esto: no te dejaré y no te desampararé. Anota esto, número 1. En este año, anota esto, 2022, este es un año donde mucha seguridad, donde Dios va a desatar mucha revelación. Y nosotros vamos a tener un gran sentido de seguridad porque Dios estará caminando con nosotros. Y nosotros vamos a caminar con Dios como nunca antes, porque Dios se nos va a revelar. Y la Escritura dice que Él va revelando su gloria. Lo que significa su gloria, lo que significa Él y quién es Él por revelación. 2.
Es un año de muchas expectativas para muchos de ustedes. Es un año de muchas expectativas de ver cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Y vas a estar confiado, pero vas a estar con esa expectativa. 3, anota. En este año muchos de ustedes van a aumentar de fe. Van a aumentar a muchos niveles de fe por 2 cosas mayormente. Número 1, por las experiencias en tiempo de pruebas. Número 1, en tiempo de prueba. En tiempo de prueba son los mejores tiempos. En tiempos difíciles son los mejores tiempos. Pastor, explíqueme eso. En tiempos difíciles son los mejores tiempos. Porque es en tiempos difíciles, en circunstancias difíciles, donde necesitas un milagro. En otra palabra, tiempo difícil es el escenario necesario, preparado, donde ningún hombre recibe la gloria ni la honra. Y es evidente que cuando vienen los milagros de Dios, es evidente que viene directamente del Padre que te ama, donde nadie puede llevar el crédito. Nadie puede decir, no, eso lo hice yo. El duro, el que corta el bacalao. Nadie puede decir eso. Es en tiempo difícil, en tiempo de prueba, Dios aumenta tu nivel de fe porque ahí te revela entonces las experiencias. Tendrás experiencias con un Dios vivo, poderoso y sobrenatural. También Él aumentará tu nivel de fe. 2 cosas, una vez más, por las experiencias vividas en tiempo de prueba y número 2, por la revelación que Él va a desatar tu vida. Pero te digo esto, Dios no le revela secretos, Dios no revela de sus secretos a aquellos que no tienen una comunión con Él. Porque Dios revela sus secretos. O Dios da revelación para que pueda haber una unión en común. 2 no pueden andar juntos si no están en acuerdo. Por eso hay mucha revelación que Dios te va a dar de Él, para que entonces tú entiendas su paternidad, Él como tu Padre, y Él te ama, vas a estar confiado, pero van a estar juntos en una relación. Es ahí donde Dios empieza a revelarte mucho hacia dónde vas el 2022, con tu matrimonio, con tus hijos, finanzas, negocio, o lo que Dios quiera hacer contigo. Dios tiene un plan para cada persona para ese año. Los planes de Dios para el 2023 se van a ejecutar y se van a llevar en el 2023. Pero lo que Dios está haciendo y está revelando para el 2022 es que si el 2021 no tenías una comunión con Dios, esta es la oportunidad ahora. Dios abre, los cielos están abiertos para Dios desatar revelación, para que tú entiendas de que lo que Dios quiere tener contigo es una comunión muy personal contigo. Él siendo tu papá, Él es tu papá, que tú lo veas como tu papá. Cuando empiezas a ver a Dios como tu papá, vas a empezar a honrarlo como nunca antes. Cuando empiezas a entender y tener por revelación que estás caminando con Dios, tendrás mucho cuidado de lo que vas a decir y lo que vas a hacer para no ofender o contristar el que está contigo. Cuando estás claro y estás caminando con Dios, vea esto, en la Escritura. Si usted busca concordancia donde dice Dios estaba con cualquier persona, sea con José, que es uno de lo que la Escritura dice que José era grandemente prosperado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José tocaba se multiplicaba y el faraón se dio cuenta. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con él. Este es el año 2022, donde Dios abre su corazón, abre los cielos, desata de su gloria para que aproveches en este momento, en este año, y lo pongas a Él en prioridad en tu vida, para que a diario, en todo tiempo de tu vida puedas caminar con Dios en la tierra. Cuando caminas con Dios, estás caminando con el Creador de los cielos y la tierra contigo. ¿Qué miedo vas a tener tú? ¿Quién te va a poder hacer frente? ¿Quién podrá contra ti? ¿Alguien dice amén eso? Thank you, Jesus.
Tengo 3 puntos para darle. Anote esto. Número 1. Este año, en tu comunión con Dios, vas a recibir y vas a creer más en lo que Dios dice que Él va a hacer para tu vida en este año. Pero hay 3 cosas que Dios busca que tú hagas que te corresponde a ti. Número 1, anota esto. Número 1, atención aquí. Porque todo no lo podemos dejar a Dios y solamente aplicarlo a la fe. La fe sin obra es muerta. Hay responsabilidades que te toca a ti. Génesis capítulo 1, versículo 26, 27, 28, donde le dije que Dios le entregó al hombre el dominio de la tierra, de los peces, de los animales y de toda la tierra, nos dio el dominio. Como Dios fue el que habló y todo es hecho en existencia, anota esto, ese es el año donde tú vas a cuidar lo que sale de tu boca para que puedas caminar con Dios. Cuida lo que sale de tu boca para que hagas esto y anótalo. Número 1, para declarar, confesar y profetizar los decretos del Rey Jesucristo en tu vida. You want to see changes. ¿Quieres ver manifestaciones de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? A partir de este año, pon en prioridad empezar a declarar. Habla el lenguaje de Dios. Habla el lenguaje del que está contigo. Habla su lenguaje. Declara. En otras palabras, profetizar. ¿Qué significa profetizar? Profetizar es sencillo, no es difícil. Es decir lo que Dios dijo. Hold on, no se me confunda. Profetizar no te hace necesariamente un profeta de manto, sino que uno que profetiza es uno que dice lo que Dios dice. Lo que pasa es que el concepto del ser humano de profetizar es, cuando venga Walter Mercado, es decir el futuro. No, es decir lo que Dios dice, sea en su palabra, sea rema que te lo muestra en el Espíritu, pero no importa. Lo importante es que venga de Logos y de su Espíritu. Eso es sobre todo lo importante. Que lo que tú vayas a declarar sea lo que Dios dijo que va a hacer para tu vida. Sobre todo, que tú puedas alinearlo con las Escrituras y el Dios que camina contigo, lo que Él te muestra de las Escrituras, empiézalo a declarar y no lo que la circunstancia te dice que va a suceder en tu vida. No declares ningún diagnóstico. Respetamos el doctor, respetamos la ciencia, pero eso no quita que hay un Dios poderoso. Y yo sé que muchos de ustedes van al doctor y yo respeto la ciencia porque lo que es hecho. No se puede cambiar. El diagnóstico, ok. Pero eso no va a ser mi realidad eterna. Esa no es la verdad absoluta. ¿Por qué? Porque aún todavía las cosas cambian. Los diagnósticos cambian. ¿Han escuchado a alguien que ha tenido algún diagnóstico? ¿Ha cambiado? Seguro que sí. O sea que el médico decía una cosa, pero él lo interpretaba basado en su entendimiento o basado al equipo, la ciencia. Pero Dios interviene y hace un milagro. ¿Cuál es el problema con eso? Por eso, aunque venga un diagnóstico, yo respeto al doctor, respeto su profesión y todo su conocimiento. Pero conozco a un Dios que está por encima y más allá que su conocimiento. Conozco a un Dios que tiene una mano poderosa para tomar lo que se entiende por hecho. Usted ve este pelo negro. Yo digo que tengo tal vez algún 98% todavía de pelo negro. El año que viene, ¿es un hecho o no es un hecho? Pero el año que viene sale más cana, de baja de 98 a 95. ¿Cambió? ¿Sí o no? ¿Cambió el hecho? Seguro que sí. Ningún hecho es absoluto, solamente la verdad. La verdad absoluta, hay una verdad absoluta que está escrita y Él promete que no cambia y es su palabra. Esta es una verdad absoluta, esta no cambia. Por esa razón yo me rijo basado a lo que dice aquí. El doctor me dice una cosa, pero aquí me dice
que por sus llagas yo soy curado. Para mí, mi verdad de la cual yo voy a caminar firme es que por sus llagas yo soy curado. Esa es mi verdad. El doctor me da unas recomendaciones. Una vez más, yo lo respeto. Y si está en mi interés, entonces yo decido si tomo la medicina o no, dependiendo también de mi interés. Porque cuando miro las letras pequeñitas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, ansiedad, depresión, diga, ¿cuál vale más? No sé ni cuál de ellos voy a tomar. En otra palabra, ¿cuál me conviene? Hay uno que dice, bueno, ok, me tomo el chance. Está con diarrea, está con depresión, dolor de cabeza todo el día. La pregunta es, la verdad, ¿me va a ayudar o me va a dar unos efectos secundarios que también me va a empeorar la situación? I mean, like, really, what is it? Ok, ¿qué tal esto? Señor, yo en ti confío, en ti yo dependo. En una ocasión mi mamá, caminando con Dios, porque eso es Dios, mi mamá tuvo un entendimiento, a ella le diagnosticaron con el colesterol alto, fue el colesterol alto, siempre lo tiene como testimonio, y le entregaron muchas pastillas, se va a morir. Y mi mamá cuidaba a mucha gente anciana, eso fue lo que hizo ella por mucho tiempo en su vida. Y ella dijo, no, yo conozco esa pastilla, si yo se lo he dado a mis ancianos, que ella cuidaba. Pero ella, entre los recursos que hay, naturales, que el aguacate, la avena, todo esto, ¿sí? Ella agarró y empezó y tomó de eso, y mucho de eso, y mucho de eso, porque eso es natural. Con esto no quiero quitarle tampoco. No, usted haga como se le manda. Si su fe o si Dios le indica algo diferente. ¿Por qué? Porque cuando caminas con Dios vas a poder escuchar la voz de Dios. Atención aquí. La fe es hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Eso es la fe. La fe es hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Si Dios no lo dijo, no lo hagas. No lo hagas. Si Dios te dice, hazlo porque Él tiene que respaldarte. Ok, si yo lo hago y no tengo resultado, pues Dios no te dijo. Porque si Dios te dijo, es porque Él te va a respaldar. ¿Están conmigo? Pues mi mamá, entre todo el aguacate y con todo y aguacate y agua de avena y con todo lo que preparó, a ella le dieron cita para regresar. Y mi mamá entonces cuando va, cuando ve a la señora le dice, que le ve el diagnóstico, le dice, oh wow, ha mejorado tu condición. Y mi mamá, sí. Y la señora, ¿te estás vendiendo la pastilla? Mi mamá se queda callada. Y la señora dice, bueno, evidente que te está funcionando las pastillas. Mi mamá calladita, no le dijo nada. Le pone otra fecha. Y entre fecha y fecha, ya cuando la señora le dijo, no, olvídate. La doctora le dice, ¿tú estás bien? No, ya, no tiene que preocuparte del medicamento. Qué bueno que te has estado tomando la pastilla. Te lo dije, que si no te hubiese tomado la pastilla, quién sabe lo que hubiese pasado con tu cuerpo. Mi mamá agarró y le puso toda la pastilla ahí en la mesa. La señora se quedó con la boca abierta. Hey, en otras palabras, yo no puedo pretender tener fe, no tomar medicamento y comer mal, ser negligente con mi cuerpo y que con fe las cosas se van a mejorar. Eso no se acabó este año 2022. Este es el año donde tú vas a empezar a aplicar la sabiduría y la revelación que te va a dar el que camina contigo aquí en la tierra. ¿Están conmigo? Pastor, no, que usted me dijo. No. Aplica la sabiduría y lo que Dios te revela. Si no tienes fe, ve al médico y te va a dar medicamento. Tómate el medicamento con todo y la diarrea y vómito, no importa, pero tómatelo porque si no, entonces vas a estar mal. ¿Por qué? Porque te falta la fe. Pero te digo esto, la fe es basado a lo que Dios me dijo que va a hacer. Dios me dice o Dios te dice, te voy a sanar en el 2022, pero ¿qué tal esto? Pon las prioridades de lo que tú comes, ponlo en orden. En otra palabra, en comunión con Dios vas a caminar en obediencia, y caminando en obediencia cuando se trata de asuntos de alimentos vas a caminar sabiamente como Dios te está guiando, porque Él es tu Dios y Él está contigo. ¿Están conmigo? Si quieres ver un milagro, la intervención de Dios en tu vida, tienes que caminar, número 2, número 1, anótalo, tienes que caminar declarando
decretando lo que Dios dice en su palabra y creerle a Él. Número 2, anótalo, tienes que visualizarlo. Número 2, planéalo, escríbelo para el 2022. Decláralo, decrétalo, planéalo, escríbelo. Y número 3, mantente con la expectativa y la esperanza constante de la cosecha por tu obediencia con Dios. ¿Por qué? Porque te explico esto. Dios hace milagro en nuestra vida y podemos ver el cumplimiento de muchas de sus promesas cuando Él hace milagro en nuestra vida. Hay milagros que Dios hace por gracia. Hay otras que vienen por obediencia. Y hay que saber entender la diferencia. Porque cuando se trata por obediencia, vienen milagros o vienen manifestaciones de Dios que no se van a llevar a cabo, lo que le llamamos bendición, a menos de que tú camines en obediencia, que es la parte que te corresponde a ti. Hay otras que no. Hay otros milagros que Dios lo simplemente va a hacer, hagas o no hagas, sino simplemente por gracia. Pero hay otra que la Escritura también le llama como recompensas, que tiene que ver por tu obediencia. En otra palabra, al que poco me es fiel, mucho Dios le entrega, y mucho más Dios puede poner en sus manos. Así que número 3, 2022, caminando con Dios, mantente con esta expectativa de ver el milagro de Dios manifestarse en tu vida, pero hay algo que Dios va a demandar de ti para ver la manifestación. Es que Él caminando contigo, Dios espera que tú camines en obediencia. Atención, obediencia no es solamente hacer lo que debo hacer como creyente. Obediencia es lo que Dios me habla en el momento para el hoy, el rema de lo que Dios me está hablando. Como les hablé acerca del alimento, un ejemplo como lo que es el alimento. Dios te sana, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal si te mete aguacate por un tubo y 7 llaves si tienes el colesterol? No tienes fe, no lo quieres hacer. Tómate la pastilla entonces. Como dice el doctor, pero tiene su consecuencia, ¿sí o no? Pero no al contrario, no, camina con Dios. Agarra receta naturales. ¿Cuántos de ustedes creen en medicamentos naturales? Eso es lo más sabio, eso es lo más sabio. Dios caminando contigo. Yo les mandé un mensaje a mis jóvenes ayer, estaba gozoso, vinimos a limpiar la iglesia, me senté ahí, teníamos problemas técnicos, ya de hace 2 semanas, ¿te acuerdas, Yoito? Me tenía loco eso, reprendo el diablo. Y agarré y me senté, y en minutos me senté, y lo llevé paso por paso. Y yo dije, Espíritu Santo, revélame. Y mire que yo no soy el técnico del sonido, pero me senté y el Espíritu Santo me llevó paso por paso y me mostró y me encaminó. Y lo único que yo hice fue darle a un botoncito y con todo ya funcionó, todo está arreglado. Porque teníamos problemas la semana pasada. Usted tal vez no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Yo soy el pastor, yo soy el que me preocupo. Yo soy el que tengo que buscar la solución. Y así mismo el Espíritu Santo me llevó. ¿Por qué? Porque yo camino con mi Padre. Hay un problema en mi vida, hay un problema en tu vida. Lo que sea que se esté enfrentando, lo único que tú necesitas es caminar con tu Dios. Y es impactante de cómo Él te da la revelación de la solución. Eso se llama sabiduría. Sabiduría es lo que tú necesitas a diario para caminar y resolucionar con problemas que se presentan en tu vida. Sabiduría es lo único que tú necesitas. Cuando caminas con Dios, Dios contigo y Dios a través de ti, muchos problemas se van a empezar a resolver en este año 2022. ¿Por qué? Porque vas a caminar en sabiduría. Finalizo con esto. Efesios capítulo 3, versículo 20-21 dice. Efesios capítulo 3, versículo 20, versículo 21 dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o lo que nosotros podemos entender, según el poder que actúa de Dios en nosotros, dice el versículo 21, que a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esto es lo que Dios me revela.
Y es esto, que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante aún de lo que nosotros pedimos y de lo que nosotros entendemos. Pero tenga esto claro, para que alguien esté en constante expectativa, tienes que vivir en fe, creyéndole a Dios. La gente que vive por fe siempre está con la expectativa de que algo bueno va a venir conmigo y va a venir a mí porque Dios está conmigo y yo camino con Él y camino en obediencia. Cuando no caminas en obediencia siempre va a haber un conflicto y las tinieblas siempre lo va a usar para darte la excusa. No lo espere, no lo espere, que tú no te has portado bien. Eso no es así. Hay manifestaciones, milagros que Dios hace por gracia. Hay otra que la hace también nosotros caminando en obediencia. No mires las circunstancias y no permita que la circunstancia para el 2022 sea un impedimento, porque muchas de las circunstancias va a venir en contra de la promesa. Pero ¿qué es lo que quiere contaminar tu fe? Gente, hay más personas que creen o están con la expectativa o están más confiados de que lo peor va a suceder que lo que Dios promete. ¿Por qué es eso? ¿Cómo es eso que yo voy a confiar? Miedo, circunstancia, contaminará tu perspectiva a tal nivel que puede llevarte a ti a creer más en lo peor que va a suceder, cuando no es así, que en lo que Dios te promete que va a hacer para este año 2022. Así que, número 1, declara lo que Dios dijo, declara su palabra, número 1. Número 2, planéalo, escríbelo, camina con Dios para que entonces, número 3, estés con la expectativa, caminando con Dios en obediencia paso por paso, cada paso por paso según como Dios te va mostrando y te va revelando y te va dando revelación de qué hacer, qué no hacer, por dónde entrar, cuándo no, con quién sí, a dónde qué, paso por paso con Dios. Y número 3, mantente con la expectativa en este 2022, porque estás caminando con Dios, con la expectativa y la esperanza constante por la cosecha que vas a tener por lo que estás haciendo o sembrando a diario en comunión con tu Padre. Amén. ¿Están conmigo? Den un fuerte aplauso a Cristo. Quiero finalizar en este momento ahí donde están. Cierre sus ojos. Y quiero hacer un llamado. Si aquí hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo, esta es la oportunidad ahora para decir: Señor, aquí estoy. Abro mi corazón, abro todo mi ser para recibirte como mi Señor y Salvador. La Escritura dice que Cristo en la cruz de Calvario murió. Vino aquí en la tierra a tomar forma de hombre para ser crucificado y para derramar su sangre para limpiarte, purificarte, perdonarte y restaurarte en comunión con el Padre. Y en esa comunión todo será restaurado, porque viene de una promesa que Dios tiene para tu vida. Y eso es ahora. Y es la promesa de la vida eterna. En esa vida eterna está todo el paquete que necesitas para tener tu relación con Dios por eternidad. Y los milagros y todo lo que tú quieres ver, que necesitas en tu vida, todo eso viene de acuerdo a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario para que lo recibas. Él es el Rey. Hay dos lugares donde el hombre va cuando muere: el cielo o el infierno. El cielo es el lugar destinado para aquellos que abren su corazón y reciben a Cristo como Señor y Salvador. El infierno es el lugar destinado para los demonios y aquellos que no han sido salvos porque no le han entregado su vida al Salvador para recibir a cambio la salvación. Este es el momento preciso ahora mismo para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. El momento preciso, el mejor momento para abrir tu corazón y decir: Señor, entre en mi corazón, entre en mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Si nunca lo has hecho o te quieres reconciliar con Él porque te apartaste, esta es la oportunidad ahora.
Ahí donde está, si quieres tomar esa decisión, ahí donde está, levanta tu mano sin pena. Esta es la oportunidad ahora para abrir tu corazón y decir, Señor, entre en mi vida, entre en mi corazón y hazme de nuevo. Por eso toda persona que levante su mano, y ahora mismo toda persona que está conectado, quiero guiarte a hacer esta oración en este momento. Di conmigo, Padre Celestial, gracias por esta oportunidad. Te recibo como Señor y Salvador. Gracias por esta oportunidad de vida eterna. Gracias por este regalo. Digan conmigo, lo recibo. Me arrepiento de todos mis pecados. Voy en pos de ti. Te entrego todo mi ser, Señor. Que tú seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Confieso que Jesús es el Hijo de Dios y lo recibo personalmente como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Si hiciste esta oración a través de la información que ven en pantalla, queremos orar por ti y poder darte seguimiento. Te bendigo y gracias por conectarte. El resto póngase de